Bien, vamos a continuar entonces con este tema 1.1 y ahora vamos a hablar de las acciones de protección a la población. En el video anterior hablábamos acerca de las acciones de saneamiento integral de la población y ahora vamos a hablar de las acciones de protección a la misma. Bien, hay muchas, desde luego, casi en todos los, que también son competencia de los municipios. Casi siempre los municipios son la parte más, digamos, más castigada en el tema de que ellos son los que tienen que proveer muchos de los servicios y bueno, en este caso la protección civil normalmente le corresponde a los propios municipios. Y hay muchas acciones de protección civil. Tres de ellas que ahorita de bote pronto tengo para ejemplificar en dónde se requiere infraestructura civil son estas que están aquí señaladas. Desde luego hay muchas más, ¿no? Pero, por ejemplo, para el combate de incendios sería más eficiente en una localidad si se tuviera una red de hidrantes públicos, cosa que no sucede. Y particularmente en algunos edificios de cierta importancia, porque tienen cierta relevancia porque alojan una cantidad importante de gente en ciertos momentos, como un cine, como un teatro, un mercado, una escuela, deberían de contar con su sistema de protección contra incendios o de combate de incendios. Y sin embargo muchos no los tienen, ¿no? Los edificios históricos, algunos edificios nuevos, modernos, sí cuentan con ello. Entonces, las tiendas, los centros comerciales, pues por un protocolo propio cuentan con él. Pero contar con una red de hidrantes públicos significaría una gran ventaja para todos, ¿no? Porque es decir, contamos con agua siempre de manera permanente para abastecer nuestros propios sistemas de combate de incendios. Entonces, una red de hidrantes públicos de agua para combate de incendios es infraestructura pública que se requiere para proteger a la población. Otra que también es muy importante, y sobre todo en época de lluvias es muy promocionada, es que se proteja la gente, la población, del posible desbordamiento de cauces. Sucede, sobre todo en zonas en donde afectan mucho los huracanes o las lluvias extraordinarias con precipitaciones que a veces en una sola tarde, en una sola noche, en un solo día llueven 500 litros por metro cuadrado, que más para ponerlo en contexto, en Guanajuato, al menos en la ciudad de Guanajuato, el promedio de lluvia anual es de 650 litros metro cuadrado. Entonces, que un día te lluevan 500 va a significar que los cauces se van a llenar, los ríos principalmente se van a llenar de manera muy, muy rápida, ¿no? O que las presas se van a empezar a desbordar y eso va a llenar más rápidamente los ríos. En fin, casi nunca pensamos en ello, pero cuando sucede es cuando empiezan a desbordarse y empieza a generar un problema de inundación seria en la localidad, que es ese problema del desbordamiento de ríos, del desbordamiento de presas que inundan ciudades o que inundan colonias, no se resuelve con un sistema de tuberías pluviales porque los caudales son muy grandes. Se resuelve de otra manera, se resuelve protegiendo los bordos de los ríos. Y en ese sentido, en lo que interviene la ingeniería civil es en la modelación de esos ríos. Es decir, cuánta agua va a escurrir por ese río, cuál es la capacidad hidráulica del río y, en todo caso, generar bordos de protección en el río o hacer acciones de limpieza en los cauces. Muchas veces, por ejemplo, la rugosidad de los cauces es muy alta porque tienen una gran cantidad de maleza, de hierba que se deja crecer sin ningún tipo de control y no hay quien pode de esa hierba a los cauces, ¿no? O no se pone esa atención. A veces simplemente con esa poda o con esa limpieza de los cauces de basuras se podría mejorar muchísimo la velocidad de los mismos debido a que la rugosidad disminuiría, ¿sí? Y tendrían más capacidad, sin necesidad de proteger los bordos, que siempre va a ser un costo mucho mayor, ¿verdad? Porque va a implicar movimiento de tierras, etcétera, en los lugares en donde haya desbordamientos. Entonces, la modelación de ríos y las obras de protección de bordos, etcétera, y de mantenimiento de los mismos ríos, corresponde también a la ingeniería civil. Y finalmente, una tercera acción que es
digamos, la que nos atañe a nosotros en este curso, es la de evitar inundaciones por lluvias en la ciudad. Y ahí entonces tenemos un sistema de alcantarillado pluvial que es el que nos va a permitir, o es el que va a permitir drenar esa agua de lluvia en la ciudad y conducirla hasta un lugar seguro, normalmente hasta un río, hasta un cauce, y de esa manera evitar que se inunden. Bueno, los sistemas de alcantarillado pluvial pues empiezan a ocasionar problemas teóricamente en una sección tipo de una calle, que no todas son así, ¿verdad? Pero vamos a suponer que todas fuesen así. La calle siempre tiene un área peatonal, que es el área de banqueta, y casi siempre está por arriba del nivel del pavimento vehicular, ¿no? Y a esta zona justamente se le conoce como arroyo. Y se le conoce como arroyo porque, bueno, además de servir como área vial, también sirve como área para conducir el agua de lluvia. Pero si la red de rasantes de la ciudad no está lo suficientemente bien, con la suficientemente bien direccionada como para conducir todo el agua hasta un lugar, pues entonces se van a provocar encharcamientos en algunos lugares. Cuando el encharcamiento no rebasa el nivel de banqueta, pues en realidad no es algo que ponga a la población en riesgo, ¿no? Más allá de que pase un camión y a gran velocidad y moje a la gente, no hay realmente un riesgo importante para la población. En el momento en que cuando se revisa hidráulicamente la capacidad de una calle y el agua la calle ya no es suficiente para conducir el agua y el agua rebasa el nivel de la banqueta, pues en ese momento sí empezamos a tener problemas de protección a la población. A lo mejor no va a haber, una inundación o un problema serio que ponga en riesgo la vida de la población. No es así, pero sí pone en riesgo su patrimonio, porque en ese momento el agua ya puede empezar a entrar por las puertas de las casas, o puede empezar a humedecer paredes y entonces empieza a generar daños en el patrimonio. Se moja la sala, se mojan los muebles, se mojan los productos de la fábrica, o no sé, hace un par de años o un año sucedió que se desbordó el río Laja y se inundó toda la planta de Honda en Celaya. Pues eso es un problema bastante serio, ¿no? Estamos hablando de un extremo. En el otro extremo, pues simplemente que se mete el agua a una casa, pues normalmente no es tan riesgoso, pero es algo que tenemos que prever. Entonces, en la ingeniería civil tenemos que prever cómo resolver este problema. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues tratamos de que nunca rebase el agua el nivel de la calle. Si quisiéramos meter toda el agua de lluvia en una tubería para mantenerla totalmente seca, claro que se puede, pero los ductos serían enormes y las inversiones serían muy grandes. Por eso casi siempre lo que hacemos es pues, nada más el diferencial de lo que no provoca un problema patrimonial, vamos a decirlo así, o en general a la población. Eso es lo que meteríamos al sistema de alcantarillado. Abatimos este nivel y lo mantenemos en el nivel de la calle. Para eso tenemos que poner algunas rejillas, algunas bocas de tormenta y llevarla a los conductos, por medio de pozos de visita a los conductos. Pero bueno, sucede aquí en Guanajuato, en el estado de Guanajuato llueve relativamente poco, o sea, llueve solamente unos meses al año, y de esos meses de lluvia de junio a septiembre, a lo mejor llueve 10 días en cada mes, y si partimos de que tiene 365 días el año y solamente se utiliza 30 días al año, pues entonces estamos hablando que solamente un 7 o un 8% del tiempo se utiliza el sistema de alcantarillado pluvial. Y el resto del tiempo, pues se convierte en un problema, porque normalmente la gente tira basura en las alcantarillas, el taquero de la esquina ve una rejilla pluvial y en lugar de llevar toda el agua, producto de lavado, hacia otro lado, o la grasa, en general los tacos lo echa a las alcantarillas pluviales, cosas como esta que son muy comunes, y eso deteriora los sistemas pluviales. Entonces, por esa razón, los sistemas pluviales deben ser construidos solamente en condiciones en las que
en las que sea estrictamente necesario por esta situación de que la calle definitivamente no pueda con el agua. Porque, como ya les mencioné, nos genera ductos e infraestructura en general dimensionada digamos, muy grande, y eso es muy costoso. Y invertir dinero para algo que se ocupa solamente un 7 o 8% de los días del año o del tiempo del año, pues entonces genera que el resto del tiempo tengamos una infraestructura ociosa. Los estudios costo-beneficio para los sistemas pluviales normalmente son muy complicados de justificar, a menos que definitivamente tengamos un problema serio, ¿no? Y lo que tenemos que buscar casi siempre es que los sistemas pluviales, o digamos el drenado pluvial, se resuelva por las rasantes de las calles. Y los diseñadores de las calles deben tomar en cuenta eso. No solamente tomar en cuenta que el pavimento sea lo suficientemente resistente, etcétera, ¿no? O que la pendiente, la pendiente de los bombeos sea la correcta. Tienen que tomar en cuenta también la capacidad hidráulica de la propia vialidad. Entonces, en este tema del sistema de alcantarillado sanitario nos enfocaremos también dentro del curso, y hay que tener en cuenta que el sistema de alcantarillado pluvial es una acción de protección a la población. No es una acción de saneamiento, sino una acción de protección a la población. Entonces difiere un poquito del alcantarillado sanitario. Muchos elementos son comunes, pero hay diferencias en el objetivo de cada uno de esos sistemas. Vamos a tratar con estas dos presentaciones de identificar, digamos, en un esquema, en qué consisten los sistemas. Bueno, vamos a pensar que esta es una sección transversal. Vamos a pensar que esta es una casa, una vivienda. Esta vivienda, que por cierto siempre la vivienda tiene que estar más arriba del nivel de banqueta, no al nivel de banqueta. Luego aquí está la calle, y luego acá, bueno, ya va otra vivienda. Entonces la vivienda va a tener una serie de elementos, ¿no? Va a tener baños, va a tener WCs, va a tener un lavabo, una regadera. Bueno, la regadera no importa tanto, sino más bien la coladera que capta el agua de la regadera. Va a tener una tarja para lavar la ropa, va a tener una tarja también para lavar ahora los trastes, va a tener a lo mejor acá abajo otro baño, un medio baño, no, lo que sea, ¿no? Tienen una serie de instalaciones, otra regadera, otra coladera, una coladera para el patio, etc. Todos esos elementos se conectan entre sí. Se diseña esto que se conoce o que es la instalación interior del domicilio, instalación sanitaria del interior del domicilio, y que culmina en un registro que se encuentra muy cerca de la calle, a veces se encuentra en la banqueta, a veces en el interior, depende de cada organismo. Creo que la gran mayoría prefiere que esté en el interior. Entonces está en el interior del domicilio el último registro. Entonces esto que tenemos del nivel del paramento o del paramento de la calle hacia adentro es la instalación sanitaria interior. Instalación sanitaria del interior del domicilio. Adicionalmente, luego tenemos también agua de lluvia, ¿no? En las azoteas se capta agua de lluvia y luego casi siempre se conecta al mismo sistema sanitario. Bueno, en el interior del domicilio normalmente se combinan y ya veremos posteriormente cómo se impacta este caudal en el sistema de alcantarillado sanitario. Por eso los sistemas de alcantarillado sanitario también llevan aguas de lluvia. Técnicamente o digamos formalmente no deberían llevar agua de la calle,
los drenajes sanitarios, llevan agua pluvial del interior de los domicilios, no agua pluvial de la calle. Sabemos que en muchas ciudades está combinado por alguna necesidad así, y así se ha resuelto, ¿no? Pero no es lo correcto. Lo correcto es que los sistemas sean separados. Bueno, entonces ahora sí, en la calle, pues va a haber un ducto. Casi siempre se prefiere que sea el centro de la calle, el eje de la calle, el que lleve el ducto para drenaje sanitario. Casi siempre porque está equidistante a los dos paramentos. Cuando tenemos una calle que tiene un camellón en medio, bueno, pues ahí ameritará dos ductos, ¿no? Y del último registro de la instalación sanitaria interior saldrá una tubería y se conectará al sistema de alcantarillado sanitario. Aquí tenemos entonces un dispositivo, una estructura y finalmente la conexión al drenaje sanitario. También se prefiere que esa conexión siempre esté por encima del eje horizontal de la tubería. Eso es importante porque de esa manera no se inundará la descarga. Porque luego sucede que el drenaje sanitario por algún motivo se tapa o lleva demasiada agua de lluvia y que el agua del drenaje sanitario, por la, digamos, carga de energía que puede traer el drenaje sanitario de una zona muy alta, puede ser que penetre el agua residual hacia el interior del domicilio y eso pasa. Es indeseable, pero sucede, ¿no? Entonces, si eso lo podemos evitar parcialmente o en buena medida, si la descarga queda por encima de la casa. Pero sucede que a veces llueve y el agua residual empieza a salir de los registros del interior de la casa, en el mejor de los casos y en el peor de los casos por los WCs. Bien, entonces, así las cosas, podríamos o definiremos nosotros a esta tubería como la tubería que forma parte del sistema de alcantarillado sanitario. Esta cosa de aquí, bueno, forma parte de todo el sistema, pero es una descarga domiciliaria que forma parte del sistema de alcantarillado. El sistema está formado por la descarga, está formado por la tubería, está formado por estas conexiones de la descarga. Estas conexiones a su vez forman parte de la descarga, pero bueno, está así. Y luego tubo con tubo se reúnen en algunos puntos y en esos puntos hay unas estructuras que bueno, ya no dibujé por aquí, pero que podríamos decir que son lo que vemos nosotros en las calles normalmente, pues son las tapas esas de los pozos de visita, unos tapas circulares o unos elementos de concreto, casi siempre de concreto, a veces son de fierro fundido o de polietileno. Y en algunos puntos del sistema existen esos pozos de visita, se conocen, o estructuras especiales, que son en donde se va a conectar varios tubos, o se va a generar una deflexión entre tubos, o se va a cambiar la pendiente de los tubos principales del sistema. Entonces hay que diferenciar muy bien todo lo que está en la vía pública, ¿sí? Va a ser sistema de alcantarillado sanitario. Todo lo que está del paramento hacia adentro, alcantarillado sanitario. Y todo lo que está del paramento hacia adentro va a ser instalación sanitaria del interior del domicilio. De esa manera podríamos nosotros definir ambos elementos. Y por último, el sistema pluvial. Voy a borrar esto ahora. Voy a borrar esto. Y el sistema pluvial ya más o menos lo dibujaba en el esquema anterior. Lo voy a hacer un poco más formalmente aquí. Entonces tenemos igual el paramento de la casa, el piso de la casa, más arriba que el nivel de banqueta, la banqueta, el bombeo de la calle y el otro paramento. Entonces, si tenemos un sistema pluvial, el sistema pluvial solamente va a contar con registros aquí, o registros de captación pluvial, así. Aquí va a haber otro quizá, o a veces, dependiendo de la cantidad de agua que vayamos a captar, puede ser transversal, puede ir a lo largo de toda la calle. Aquí sí va a ser muy importante el pozo de visita, porque esas estructuras de captación se deben conectar al pozo de visita. En el caso de los drenajes pluviales, no se conectan directamente a la tubería como los sanitarios,
se conectan al pozo de visita o la estructura. Entonces ahí tenemos que del pozo, de la estructura de captación, de la rejilla, vamos a llamarlo así, conectamos al pozo de visita. Y reitero, la diferencia es que en los sanitarios, los registros de la instalación sanitaria interior no se conectan a los pozos de visita, se conectan por medio de una silleta y de diferentes conexiones, se conectan directamente a la tubería. En el caso del pluvial no, el pluvial se conecta directamente en los pozos. Y luego ya sale la tubería pluvial, ¿sí?, que conecta un elemento con otro. Y ya saben ustedes que dónde se van a meritar, o ya platicamos hace ratito, dónde se va a meritar rejillas pluviales, en donde tengamos ese riesgo de que el nivel de agua supere el nivel de la banqueta y pueda generar un problema importante. Claro que ese es un concepto muy simplista, el decir que rebase el nivel de la banqueta. A veces con que simplemente el caudal sea importante, bueno, pues ya hay que meterlo al drenaje. En algunos fraccionamientos, digamos, en donde se construyen casas de muy alto poder adquisitivo, pues a veces hay como que estamos obligados, pues, por el nivel de costo de las viviendas o del lugar, estamos obligados a que las calles estén siempre secas. Bueno, pues si las calles tienen que estar siempre secas, entonces tenemos que poner un sistema de alcantarillado pluvial muy eficiente, de tal manera que el tiempo de conducción del agua desde que llueve hasta que se conduce al drenaje pluvial es muy corto. No hay tiempo para encharcarse. Pero, como les digo, son sistemas que funcionan, y les reitero eso, son sistemas que son muy costosos porque funcionan y que funcionan muy pocas veces al año. Entonces, normalmente siempre se busca que sean condiciones muy críticas en donde se proyecte este tipo de sistemas pluviales. Entonces, todo esto completo es un sistema de alcantarillado pluvial, visto en esta sección, ¿verdad?, transversal. Ya ahorita lo veremos cómo está en planta. ¿De acuerdo? Entonces, con este elemento terminamos de establecer o de identificar en qué consiste un sistema de alcantarillado sanitario y un sistema de alcantarillado pluvial. Bien, vamos ahora a concluir con algunas definiciones. Vamos a concluir con algunas definiciones. Las definiciones son las siguientes. ¿Cómo definiríamos? Bueno, cuando estamos en una clase presencial, siempre les pido que la construyamos entre todos los alumnos, ¿no? Pero aquí en una clase de esta naturaleza es difícil, bueno, para mí. Vamos a definir qué es un sistema de alcantarillado sanitario y qué es un sistema de alcantarillado pluvial. Muchos elementos van a ser, como les decía, comunes. Entonces, ¿qué es un sistema de alcantarillado sanitario? Siempre que escuchamos la palabra sistema, ya entendemos que son varias cosas, ¿no?, varios elementos. Entonces, lo podemos establecer así como un conjunto, en este caso, como observaron, de tuberías, que son las tuberías de las descargas que van del último registro de la instalación interior hacia el otro tubo, que es el tubo que capta el agua, ¿no? Entonces son tuberías de descarga y la principal. Conexiones, porque hay que conectar la tubería de la descarga a la tubería principal, la tarjea, que la denominaremos así más adelante. Y estructuras. Las estructuras van a ser usualmente los pozos de visita, puede haber más estructuras, por medio de las cuales se capta el agua de los domicilios, el agua residual, aquí es importante poner que es residual, de los domicilios, o a lo mejor poner el agua residual de las instalaciones, para diferenciarlo, sanitarias
del interior del domicilio para conducir las aguas hasta el sitio de depuración o de limpieza del agua, sitio de depuración, y finalmente, de eso no hablamos ahorita, pero lo veremos más adelante, finalmente al reuso, cuando haya condiciones, o a la descarga final. Y el sistema de alcantarillado pluvial, decía que en esencia va a ser muy parecido, es un conjunto de tuberías. Aquí podríamos decir, no podemos hablar tanto de conexiones, vamos a hablar directamente y estructuras, ¿sí? Por medio de las cuales se capta el agua de lluvia generada o acumulada en la vía pública. Esto sí es muy importante diferenciarlo, ¿no? Porque dijimos que el agua pluvial del interior de los domicilios no va ahí, o casi siempre no va ahí, ¿no? En la vía pública. Y conducida, aquí no hablamos hablar de depuración, conducida hasta el sitio de descarga final. Entonces, como observan, incluso las definiciones son muy parecidas, los sistemas son muy parecidos, pero las funciones que cumplen son, como mencioné, muy distintas. Entonces, bueno, con esto terminamos este tema de las definiciones tanto del sistema de alcantarillado sanitario como el sistema pluvial. Vamos a pasar en otro video al esquema general de los sistemas. Gracias.